Entonces tú caminabas de la casa de tus abuelos, donde tú vivías, ahí vivían toda la familia, para la casita donde tu mamá se estaba quedando, en un sector que fue como que lo invadieron de Sí. solares. Y dime, cuéntame cómo sucedió eso. Bueno, empezó la policía. Me acuerdo yo cuando la policía se tiraba, todo el mundo a correr. ¿Tú entiendes? Y desde que la policía se iba, todo el mundo a correr para atrás a coger lo de ellos, porque si Cada no se lo quien. quitaban. Sí. Pero mi mamá tuvo suerte porque la persona que vivía al lado, a él no le impidieron eso. Entonces el solar de mi madre quedó cerca de un solar de una persona buena. Colindaba Que- con una persona ya que vivía ahí. Exacto, y la persona siempre ayudaba, ¿tú entiendes? Made sure que que mi mamá tuviera su sitio. Y después que ella construyó su casita, ya eso era de ella ahí. Correcto. Y ahí vivía, ¿no? Y Así viven millones, no voy a decir millones, pero miles de personas en República Dominicana. Me imagino, Sí. porque imagínate, eso en esos tiempos, En me esa imagino yo circunstancia. ahora. Y en esos tiempos había tanta tierra y poca gente. Sí. ¿Me entiendes? Todo eso era finca. En los Alcarrizos, todo eso para atrás era finca. Ahora todavía hay mucha tierra y mucha gente. Mucha gente, ya tú sabes, me imagino. Entonces, Randy, cuéntame, en ese proceso, ¿ya tú estás yendo a la escuela en Los Alcarrizos? ¿Vive con tu mamá o sigue viviendo con tu abuelo? ¿Qué pasa ahí en ese proceso? Nada, vivíamos cerca de los rieles del tren. Había un tren de caña que iba desde los Alcarrizos para un sitio que se llamaba Los Palmarejos o algo así. Eso desapareció ya. ¿Ya? Bueno, te voy a hacer la historia. Ese tren pasaba. Si pasaba 7 veces al día, tú sentías el zinc y la tabla moviéndose en tu casa. Oíste. Los temblores. Los temblores. Eso de dormir y de que esto y que lo otro. Olvídese de eso. Ese tren con esa caña no fallaba. Y tú te acostumbras a eso ya. Claro, ¿entiendes? claro, Y ya claro. tú sabes la hora y todo. Y nosotros, tú sabes, cuando uno es muy niño, uno no tiene miedo. Me acuerdo yo, nosotros, si tú tenías hambre y el tren venía, había un puente que le decían el puente seco. Eso yo no se lo digo a nadie que lo hagan, pero uno chamaquito, uno se tiraba para el tren corriendo, tú sabes, Okay. y uno se tiraba y caía arriba de la caña y empezaba a tirar caña para abajo, y con una piedra sacar guarapo y a comer caña el día entero, ya tú sabes. Una práctica, es una práctica que se hizo por muchos años. allá en- Muchos niños perdieron brazos y muchos niños perdieron pie por ese Exacto. tren, y como quiera, como uno es niño, no le da mente a eso, ¿me entiendes? Pero ahora, ¿quién se tira de No, un no, puente? ya eso ya caducó, eso no pasa por ahí todavía. Randy, entonces ya tú tienes 13 años, ¿no? En ese entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se sigue desarrollando tu vida? Ya estás viendo con tu mamá, tu papá está fuera de la película, de nuevo, eso no, se intentó, pero no resultó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te quedaste con tu mamá en Los Alcarrizos? Me quedé con mi mamá en los Alcarrizos. De vez en cuando duré un tiempo viviendo con mi madrina otra vez. Yo, mi madrina siempre... Perdón, esa es tu madrina la que te recibió la que cuando me tú recibió cuando llegaste chiquito, sí. recién nacido Sí, de Puerto sí. Rico. Yo Ok. mi madrina tenía muchos hijos y yo siempre look up to them. Ok. Sí. Sí, tú siempre seguías. Sí, Ok. entonces yo jugaba en pelota y a mí me gustaba la pelota. Tenía un primo que yo admiraba mucho, trabajaba en el estadio Quiqueya, Ok. solo viernes. Después que mi hermano dejó de ir para Jainamosa, los viernes yo siempre me quedaba, de vez en cuando, le mandaba un mensaje a mi mamá: me voy a quedar con mi madrina este fin de semana. Ok. Y me quedaba en el estadio Quiqueya. Del estadio Quiqueya esperaba el primo mío me entraba, y después de noche, cuando terminaba el juego, nos Se iban juntos. nos iban juntos a la casa y duraba el fin de semana, y mi madrina me mandaba para Jainamosa los domingos, y así. Pero cuando yo estaba en los Alcarrizos, después que no fui para Jainamosa, me fui a vivir con mi madrina por un par de meses. Ok. ¿Me entiendes? Y mientras estaba viviendo con mi madrina, mi padre habló con mi mamá y le dijo: bueno, yo creo que es tiempo de... Wait a minute, dicen los gringos. Wait a minute. Tu papá volvió de nuevo Sí. a querer volver a buscarte. Sí, entonces habló con mi madre que era mejor que si era posible, que ya era tiempo de yo empezar, como te dije, empecé el bachillerato, y que si quería que yo fuera, que empezara a hacer el proceso para irme para Estados Unidos, porque la esposa de mi padre, mi madrastra, bueno, no mi madrastra porque ella no me crió, pero la esposa de ella, la esposa de él vivía en Nueva York, tenía 2 hijas que vivían en Nueva York, y ella se iba para Nueva York, y mi padre quería mandarme
con ella para Nueva York. Para Nueva York. Pero un momento, tú llegas a República Dominicana recién nacido, nunca regresaste a Puerto Rico, No. y tu padre trata de convencer a tu mamá de enviarte para Nueva York con la esposa de él, Sí. ni siquiera con él. No con él, porque él no tenía papeles. ¿Y qué pasó ahí? Yo, para decirte la verdad, tú sabes que a esa edad, los 13 años, es una edad peligrosa para los varones. Y Para las hembras también, para todo eso sí, igual. pero cuando tú has pasado por tanto y tú has visto tanta pobreza y tanta cosa, y tú ves a tu madre explotar, una señora buena que nunca le ha hecho nada malo y pasando trabajo, tú quieres como hacerte un hombre rápido y ayudarla, ¿tú entiendes? Correcto, correcto. Yo le empecé a decir a ella, doña, por favor, déjeme ir, que yo voy a estar bien, déjeme ir. Y ella, no, tú estás loco, ¿cómo te voy a mandar? Como toda una madre, no se quiere desprender de sus hijos. Si yo arriba de ella siempre, ella me decía, no, mijo, ¿cómo tú vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso? No, cuando se puede, se puede. Y